Muy buenos días y bienvenido a Radio Sonora. Marco, buenos días, muchas gracias. Pues este tema de la inflación siempre ha sido algo que hemos hablado y platicado en nuestro país, pero pues ahora está dando de qué hablar en temas de que se está reduciendo, está yendo a la baja. Pues para entender un poco las razones, qué es todo este aparato que conlleva para que la inflación se posicione en un 3.37%. Sí, claro, mira, creo que siempre va a generar un poco de conflicto el tema de la inflación, porque tendemos a confundir un poco a veces los precios con la inflación, ¿no? Y un poco para ser muy claros, los precios que las personas que nos escuchan, que pagan en el supermercado, en un mercado, cuando compran alguna mercancía o pagan por algún servicio, pues esos son los precios, ¿no? Digamos, el valor nominal de las cosas en el mercado, 200 pesos, 500 pesos, 25 pesos, etcétera, lo que pagamos, ¿no? Y lo que hace el INEGI al medir la inflación, pues es crear productos genéricos de cosas que consumen los mexicanos, aproximadamente 300 productos de las cosas que más consumimos, los clasifican en una canasta, y lo que hacen es construir un promedio de esos precios de esos productos genéricos, y la inflación lo que mide es cómo cambian esos precios, ¿no? Es decir, el valor de la inflación refleja el crecimiento de esos precios cuando es positiva, o en las variaciones anuales como la que tú generas, y entonces lo comentas, y entonces lo que mide la inflación es el porcentaje que en promedio crecen el precio de esos productos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que siempre que hablamos de inflación y cuando hablamos con nuestros clientes de este lado Finamex, decimos, no, pues la inflación creció, ¿no? Pasó de ser, como señalas, ¿no? Está de niveles más cerca del 4% hace algunos meses, ahora en un nivel 3.37, y decimos que la inflación está bajando, ¿no? Y entonces la pregunta automática es, sí, pero todo está muy caro, ¿no? Entonces la respuesta es, lo que estamos diciendo cuando la inflación baja, cuando la inflación es relativamente menor, es que los precios siguen creciendo, pero el ritmo al que crecen está más controlado, por decirlo de una manera, ¿no? Pero los niveles que van a observar en el día a día de estos productos, pues van a ser más altos, ¿no? De hecho, 3.37% más alto en promedio en junio contra junio del año pasado. Visto bajo esa lectura, pues es muy importante que podamos entender de qué trata la inflación y cuáles son los factores que están contribuyendo a ese descenso de manera reciente. Ujú. Qué bueno que toca ese tema de, pues, un poquito qué es lo que está afectando o qué es lo que está contribuyendo para que disminuya la misma inflación. Banco de México tiene algo que ver, también pues el entorno internacional o es mera cuestión interna lo que conlleva a este tema de la inflación. Mira, aclarado el punto, cuando medimos la inflación, el INEGI mide la inflación, la inflación se divide en dos partes. Un componente que llamamos el componente subyacente, que mide los precios de mercancías y de servicios, que representa 3/4 partes del índice, y otra parte que es mucho más volátil, que se llama la no subyacente, que mide el cuarto o el cuarto o el 25% restante, ¿no? Entonces, cuando lo analizamos así, eh, del lado no subyacente, es decir, del lado más volátil, hay un elemento que se llama agropecuarios, y al interior de agropecuarios están las frutas y las verduras y los pecuarios. Las frutas y las verduras, empezando por el tomate, el jitomate, tomate rojo, como le llaman en diferentes eh, lugares del país, ha tenido una baja importante en las últimas 2 quincenas. Eso ha contribuido a que la baja es un bien que pesa mucho en el consumo de los hogares en el país, y por lo tanto tiene mucho peso en el índice. Ha bajado de manera importante en las últimas quincenas, obviamente esto en promedio, y eso ha contribuido a que la inflación baje de manera notable. También
el INEGI reporta caídas importantes en el huevo y en la carne de pollo, y estos dos elementos han contribuido a una inflación de pecuarios muy, muy baja y por lo tanto que le da mucho apoyo a la inflación. Entonces, en agropecuarios tenemos unas bajadas importantes en estos precios, y por el otro lado, en la parte subyacente, en la parte más estable, los servicios siguen mostrando algo de resistencia a bajar. Es un fenómeno que le llamamos nosotros persistencia, y que tiene que ver con que pues muchos servicios, entre ellos los turísticos, entre ellos los servicios de alimentos, pues siguen mostrando presiones y niveles de inflación superiores al 5.5%, que hace que pues el promedio de la inflación, más allá de las bajadas fuertes que vemos en los productos que te comentaba al inicio, sigan mostrando niveles de inflación del 3.37% en la general, pero en la parte subyacente superior al 4%. Esos dos valores son totalmente diferentes, pero pues están conectados de alguna parte. Sí, como bien dices, pues la parte subyacente refleja más las condiciones internas del país. Son productos o servicios que se intercambian de manera local, cuando vamos a un restaurante, cuando compramos comida en un puestito de la calle, ¿no? Cuando pagamos un boleto de avión, cuando viajamos y pagamos una estancia en alguna playa, en alguna ciudad del país, en vacaciones, cuando pagamos un autobús para viajar en autobús, o cuando pagamos un taxi. Como todos esos productos se miden en la inflación y por lo tanto reflejan condiciones del mercado interno, es decir, de cuánto estamos gastando los mexicanos y las mexicanas en estos productos. En la parte de mercancías, algunas de ellas son importadas, ¿no? Cosas como la ropa, los muebles, herramientas, son productos que los mexicanos consumen pero que se importan, y ahí también a veces hay efectos asociados a otras economías y también al tipo de cambio. También, ahorita hace unos momentos comentabas que una de las principales preguntas que se haría a alguien al tema de que la inflación esté bajando es por qué si bajó la inflación sigue todo caro. Creo que otra pregunta conectada con esa sería, ¿y la inflación no podría desaparecer totalmente? ¿No podría ser un factor a quitarse de la ecuación? Siempre va a existir esta palabra inflación en nuestra vida. Sí, por supuesto. Al final, la inflación, el movimiento de los precios en una economía a nivel agregado, reflejan condiciones tanto de demanda, es decir, de la compra de las personas, como de oferta, es decir, de las empresas que producen las mercancías o de los prestadores de servicios que ofrecen diferentes servicios, ¿no? O sea, las personas que nos escuchan, seguramente entre ellos habrá médicos, habrá arquitectos, habrá abogadas, habrá personas que se dediquen a temas financieros, asesores, consultores. Obviamente cuando pagan, cuando cobran por sus servicios, un médico que cobra por su consulta, un técnico que cobra un servicio de reparación, una abogada que cobra en su despacho por facturar, un notario que cobra por hacer una escritura. Todos esos servicios pues obviamente tienen un precio, ¿no? Y el hecho de que cambien las condiciones de la economía, pues también cambian los precios a los que cobran, si se vuelven más caros algunas cosas, si otras se abaratan, si hay innovación tecnológica, obviamente pues esas cosas se reflejan en los precios que cobramos, también del lado de las personas que prestan los servicios o que cobran las mercancías, y eso pues se refleja en la inflación, ¿no? A veces como consumidor uno es un poco más sensible a los cambios en los precios, pero también cuando lo pensamos del otro lado, de la parte productiva, pues hace sentido que pues la inflación sea un fenómeno que también refleja el dinamismo propio de la parte productiva.
Ujú. Y pues también el peligro de que esta misma se descontrole también lleva a ser algo totalmente peligroso, pero hasta el momento se ha mantenido bastante contenido, bastante fuera de esos números peligrosos que marca el Banco de México arriba del 4%, se ha mantenido por debajo del mismo, pues todavía sigue siendo algo manejable y esto podría seguir bajando, la tendencia es a la baja o puede repuntar en algún momento. Pues mira, esto es importante porque, como bien dices, la inflación es un fenómeno que necesita vigilancia continua. La autoridad responsable de ello es el Banco de México. El Banco de México tiene un objetivo de inflación que es de 3%, hace lo posible para que la inflación llegue a ese nivel en su cambio anual. Tiene algo que ellos le llaman un intervalo de variabilidad. Podemos entenderlo un poco de manera laxa como los límites que se pone el propio Banco Central para no sentirse tan incómodo con la inflación. Ujú. Su límite superior es de 4%, y entonces en general vemos que el Banco Central no se preocupa tanto si la inflación está entre 3 y 4. Si empieza a subir de 4 de manera sostenida, pues eso ya genera eh, algunos ajustes y produce algunas decisiones, ¿no? Entonces, el Banco de México ahorita concluyó hace un par de meses su programa de estímulo, no de estímulo, sino de reducción de la tasa de referencia, precisamente para que la postura monetaria esté en una zona más neutral. Y por ahora, pues la tasa se va a quedar ahí en el 6,5%. Vemos cierta recuperación de la inflación hacia niveles cercanos a 4, incluso ligeramente arriba de 4, pero no creemos que sean preocupaciones que detonen de parte del Banco Central alguna acción específica de política para modificar su tasa, sino más bien, pues creo que pues un poco de cautela en entender cuáles van a ser los factores que contribuyan a que cambie de esa manera el modelo de decisión del banco, siempre y cuando pues la inflación, como bien señalas, no se desordene significativamente por arriba del 4%. Así es, vigilancia constante a este factor tan importante en la economía pues nacional, que es la inflación, todos estos temas, pues cómo cambian bastante nuestra forma de vivir. Pues Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten un excelente día. Igualmente, Marco, un gusto que estés bien. Hasta luego. 7:59 minutos, usted está en Sonora.